Comenzó el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y en este primer video vamos a hablar un poco de los partidos más importantes de lo que va haciendo esta fecha número uno. Hacemos este recorte hasta el empate de Paraguay ante, mejor dicho, el empate de España ante Cabo Verde. Vamos a hablar después de ese partido y lo que va a dejar también el encuentro de Uruguay, previo a lo que va a ser el partido de Argentina, pero el recorte lo hacemos hasta donde fue la gran victoria de Suecia 5-1 ante Túnez. Vamos a hablar de todos los primeros partidos. Nos hemos demorado un poquito por temas logísticos hacer el análisis de los encuentros del Mundial, pero a partir de ahora sí hablaremos de aquí en adelante. Tendremos videos de previa de la fecha 2, mucho más contenido en 16avos, octavos. Por supuesto que estaremos cubriendo esta cita mundialista que hasta el momento viene siendo un éxito. Goles en todos los partidos, hasta el España-Cabo Verde, pero de todo lo que voy a hablar hasta este momento han habido goles, inclusive el último le Costa de Marfil 1-0 ante Ecuador en los minutos 90, por tanto, de Amad Diallo. Vamos a arrancar con lo que fue la inauguración de México ante Sudáfrica, un pequeño picoteo de todos los encuentros porque ya quedó muy lejos el encuentro, el partido de México. Vamos a ver un poquito nada más. Una gran inauguración, me gustaron sobre todo los cantantes latinos de Shakira, de Danny Ocean, Belinda también, con un grupo de banda mexicana. Estuvo súper bien, un gran aforo en todos los encuentros de México, de Estados Unidos también. Estas canchas están preparadas para que se juegue la NFL. Se ha jugado los partidos de la Copa América y del Mundial de Clubes también el año pasado, y es un éxito en cuanto a la seguridad, a la capacidad de personas que pueden ingresar y la gran eh, sí, capacidad que tiene Estados Unidos de recibir cientos o miles de turistas. México debutó con una contundente victoria 2-0 que dejó buenas sensaciones. El equipo mexicano, algunas dudas del equipo de Aguirre había dejado previo a este mundial, pero ante un rival que se repetía el partido inaugural tal como había sido en Sudáfrica 2010, esta vez a la inversa, se jugó en México. La Tri dominó con Pasi, tenía el dato ahí, 60% de posesión, más de 15 remates totales y una presión constante, sobre todo en 3 cuartos de campo, a los sudafricanos, con esa idea de que salir jugando de atrás, tener un buen dominio de balón. Después, si no tienes la capacidad técnica para eso llevarlo a triangular y a pasar de líneas, gran respuesta de los mexicanos que cortaban rápido, que presionaban alto. Creo que las grandes figuras del partido fueron Lira, el volante de contención muy parecido a Vitinha, salvando las características técnicas, pero en el fútbol hoy se necesita esos volantes que tengan la capacidad de trasladar y que sea ese primer pase, ¿no? Por ahí se meten entre los centrales, pero no el perfil de Rodri, por ejemplo, que es un volante central un poco más alto, más corpulento, de pase corto, no tanto de pase largo, sino un Vitinha. Y este Lira también traslada bien, se muestra siempre como opción de pase y es el que maneja los hilos de México. Por supuesto, de la gran figura que fue Julián Quiñones. El primer tanto lo hizo un colombiano, un nacionalizado mexicano que jugó mucho tiempo en Chivas, aparece en la Liga de Arabia Saudita en este momento Julián Quiñones. Lira, como recién decía, el motor del medio campo, recuperando balones, distribuyendo mucho el juego. Por su parte, Quiñones es un dolor de cabeza para la defensiva sudafricana, gracias a su potencia física. Recuperó mucho. Las situaciones más claras de México pasaron por Quiñones. Destacó también Exxon Álvarez, aportando liderazgo y equilibrio táctico, mientras que Jiménez también va a ser muy importante, porque bueno, iba a ser el segundo tanto, ¿no? El delantero mexicano, que había tenido muchas dudas porque no encontraba el gol en los amistosos previos. Marcó este tanto el delantero, y México ganando, me parece, con un marcador más corto en cuanto a lo que fue el trámite del partido. Mereció un poco más la Tri, termina ganando 2-0 muy bien a Sudáfrica. En el segundo partido del grupo A, vamos a ir grupo por grupo. Corea del Sur le ganó 2-1 a República Checa, una valiosa remontada del equipo asiático. Uno de los partidos más entretenidos hasta este momento de la primera jornada del Mundial. Los checos golpearon primero gracias a Kresic al minuto 59, aprovechando una de las pocas situaciones claras que generó el equipo. Sin embargo, la reacción asiática no tardó en llegar. Aumentó, bueno, Han In-beom al minuto 67. Buen partido de Canning Lee, el volante del Paris Saint-Germain, que no es titular en el París, pero bueno, la calidad técnica, entrenar con jugadores como Vitinha, como Kvaratskhelia, le da esa capacidad técnica. Y bueno, el dominio del balón, los surcoreanos siguieron atacando hasta que en 10 minutos, en 13 un poco más, Ho Jung-gu marcó el 2-1 definitivo de los 80, combinando una gran remontada.
registró 15 remates contra 8 de República Checa. La escuadra de Corea del Sur dominó la posesión y generó más peligro, especialmente por las bandas, son muy rápidos, generan mucha amplitud los jugadores de Corea del Sur. Y bueno, como recién decía, las figuras fueron Han Jin-beum, dueño del medio campo, mucho equipo que se basa tanto en el buen juego de medio campo. Recién decíamos con Lira, en México, en Alemania también lo de Kimmich, si bien partiendo como lateral derecho, jugando a veces por el medio también. Recién decía lo de Brasil, lo poquito Casemiro recuperando balones. A veces dicen que los equipos se arman de atrás hacia adelante. Hay equipos que se arman especialmente en el medio campo y ahí está en el sostén de cuanto al equilibrio defensivo y ofensivo, ¿no? Bueno, importante la Corea del Sur como líder junto a México del grupo A. Vamos al grupo B, Canadá 1-1 ante Bosnia-Herzegovina en el debut también de la escuadra canadiense en su país. Un partido muy disputado, un conjunto europeo golpeó primero gracias a Jovo Lukic al minuto 21, aprovechando una de las oportunidades más claras para adelantar a Bosnia. Canadá reaccionó poco a poco, asumió el control del juego durante gran parte del segundo tiempo, sobre todo. Los norteamericanos generaron más ocasiones de peligro y fueron insistentes hasta encontrar el premio final, que iba a ser solamente el empate. El empate llegó al minuto 78 por intermedio de Silent Larín, quien apareció dentro del área para rescatar un punto valioso para los locales. En cuanto a las estadísticas, Canadá registró 13 remates contra 8 de Bosnia y también fueron superiores en disparos al arco, demostrando una mayor capacidad ofensiva en los 90 minutos. Sin embargo, Bosnia defendió muy bien, creo que sacó un punto importante, un punto que en la previa uno pensaba que Canadá iba a ganar el partido, pese a que no es la misma Canadá de la edición pasada del Mundial, o mejor dicho, de la Copa América, también de la última edición de la Copa América, donde se metió en las semifinales. Bueno, habrá que esperar un grupo importante del grupo B, que también lo suma Qatar y Suiza, que empataron. Los dos partidos del grupo terminaron en empate, así que no se han sacado tanta distancia. El conjunto suizo fue superior durante gran parte del encuentro, especialmente en la primera mitad, donde generó las ocasiones más claras y dejó escapar varias oportunidades para ampliar la ventaja en el marcador. La selección dirigida de Julian Lopetegui, la selección catarí, que dirige Lopetegui su primer mundial, porque iba a dirigir el mundial de España, recuerdo, en el 2018, pero lo contrata el Real Madrid, por ende lo destituyen a Lopetegui y asume Hierro, Fernando Hierro, que hoy está siendo director deportivo. Sí, escuchaba a Barsky decir en la transmisión en la escuadra, en el equipo del Cristiano Ronaldo, al Nazar puede ser, no técnico, sino director deportivo. Hierro, que estuvo en el estadio, ¿no? Qatar apostó por un bloque compacto, cerrando espacios entre líneas y esperando el momento adecuado para atacar, aunque se dio la iniciativa durante muchos pasajes, mejor dicho, del encuentro, nunca perdió el orden táctico. Eso es importante para valorar. Suiza parecía tener el partido controlado gracias al dominio territorial y mayor volumen ofensivo, pero no logró sentenciar el resultado. Esa falta de contundencia terminó costándole caro en los minutos finales y bueno, iba a empatar casi en los minutos finales el equipo catarí ante la sorpresa del estadio e iba a volar 1-1 Suiza ante Qatar. En el siguiente partido, ya metiéndonos al grupo C, si bien es cierto, no es el orden, pero quiero ir en cuanto al orden de la fase de grupos, porque Estados Unidos jugó el segundo día. Pero bueno, vamos con el Brasil-Marruecos, uno de los partidos que en la previa decía generaba más expectativas. Empataron 1-1, uno de los grandes encuentros de la jornada. Y contra muchos pronósticos, Marruecos fue quien golpeó primero, gracias a Ismael Saibari al minuto 21. La verdad que Salivá y Gabriel Magaláes, por ahí son los dos mejores centrales si lo quieres llevar al Arsenal, pero Marquinhos y Magaláes, me parece que no, esa dupla no genera tanto, muy abierto, quedó muy solo Saibari en una gran contraataque. El equipo de Marruecos tiene jugadores muy habilidosos. Marruecos sin tanto nombre en cuanto a la experiencia y donde militan en sus clubes, pero la verdad que lo hizo muy bien. Y el primer tiempo Marruecos es cierto que Vinicius termina empatando en la primera mitad, pero hasta era merecido el triunfo de Marruecos en ese momento, el minuto 21, gracias a Ismael Saibari. La respuesta de la canariña llegó poco después. Brasil comenzó a monopolizar la posesión y encontró el empate mediante Vinicius Junior al minuto 32, una gran jugada individual en la que engancha hacia adentro en un remate cruzado imposible
para Bono. Sin embargo, lejos de ser un dominio absoluto de Brasil, ¿no? En el segundo tiempo, el partido cayó en cuanto a lo táctico. La verdad que no hubieron tantas situaciones de gol. Marruecos lo convirtió de igual a igual. De hecho, las estadísticas muestran que los africanos realizaron 13 remates contra apenas 8 de Brasil, reflejando lo incómodo que se sintió el conjunto sudamericano durante varios pasajes del partido. Bueno, la previa decía que era uno de los encuentros más parejos, pero Brasil teniendo las expectativas, y hay un tema ahí con Brasil en cuanto a los laterales, ¿no? Uno revisa y ve a Ibáñez, el otro era Douglas, me parece. No son laterales ofensivos con capacidad técnica importante. Arriba el 9, Igor, malísimo, tiene que jugar ahí. Se me fue el nombre de Mateus Cuña, el de Manchester United, o mismo Hendrick, que la está rompiendo en la liga francesa, pero Igor tiene goles en el Brentford de la Premier, pero no, Brasil no puede volver a jugar Igor de titular. El siguiente partido, el grupo C, fue Haití, quien perdió 1-0 ante Escocia. Escocia debutó con una ajustada victoria sobre la escuadra centroamericana, pero el marcador no refleja lo que realmente ocurrió en el terreno de juego, ¿no? El conjunto caribeño firmó una actuación valiente y dejó una de las mejores impresiones, en mi opinión, dentro de las selecciones consideradas menos favoritas del torneo. Bueno, ahora sí nos centramos, Cabo Verde cerró la boca a todos, ¿no? Pero el único gol del encuentro iba a llegar al minuto 28 por intermedio de Jock McGinn, quien aprovechó una de las pocas ocasiones claras de Escocia para adelantar a su selección. A partir de ahí, muchos esperaban que los escoceses controlaran el partido y que aumentaran el dominio de juego y el marcador, pero no ocurrió. Pasó todo lo contrario. Haití nunca bajó los brazos, con personalidad, intensidad y mucho coraje. Se lanzó constantemente a buscar el empate, no se le iba a dar. Creo que dejó mejores sensaciones Haití en cuanto a la distancia que había entre ambas escuadras. Aún así, creo que no le va a alcanzar para ni siquiera rascar un punto, porque los dos partidos que se le viene con Brasil y Marruecos claramente los va a perder en teoría. ¿No? Vamos ahora al grupo D, una de las mejores actuaciones de lo que va a este mundial, la goleada de Estados Unidos ante Paraguay por 4-1. Difícil para los sudamericanos hasta el momento. Falta Uruguay, falta Argentina, falta Colombia, es verdad, pero por ahora no ha ganado ninguno. Y Paraguay se comió una goleada tremenda, ¿no? Una selección que sorprendió, por supuesto, que fue Estados Unidos. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino aplastó 4-1 a Paraguay y dejó una de las exhibiciones más contundentes del torneo hasta el momento. El marcador se abrió muy temprano con un autogol de Bobadilla al minuto 7, pero lo más impresionante fue la forma en que Estados Unidos dominó el encuentro. Balogun amplió la ventaja con un doblete al minuto 31 y al cierre uno decía, ya se va con un 2-0 Estados Unidos al descanso. Paraguay necesitaba que el árbitro pite para que se vayan al entretiempo, y en los minutos finales llega el tercero y sentenció, si es que ya no estaba sentenciado el partido, a los 45, mientras que Giovanni Reina puso la cereza del pastel a los 98. Había descontado a los 73 Mauricio Magaláes, el brasileño nacionalizado paraguayo. Por momentos, como lo decía, fue un auténtico baile. Estados Unidos registró 17 remates contra apenas 8 de Paraguay y mostró una intensidad, velocidad y calidad individual que marcaron enormes diferencias. Pulisic, es verdad que solamente jugó el primer tiempo, pero en el tiempo que jugó, la verdad que la descosió. La zona derecha de Paraguay defensivamente fue un flan terrible, como ingresaron por ahí. Bueno, preocupa mucho lo de la selección de Gustavo Alfaro. Todo el orden, la solidez defensiva y la competitividad que había mostrado durante las eliminatorias desaparecieron en este debut mundialista. Paraguay sufrió durante gran parte del encuentro y nunca encontró respuestas para frenar a los norteamericanos. Además, la situación de Paraguay se complica porque tras la victoria de Australia ante Turquía, que es el siguiente partido que vamos a analizar, Paraguay queda obligado a reaccionar rápidamente si quiere mantener vivas sus opciones de clasificar en este grupo de, obviamente, decir entre los dos primeros. No hay chances de que los 8 terceros también pasen, pero también depende mucho del rival duro que se puede enfrentar en 16avos si quedas en esa posición. Cerramos el grupo D con la victoria 2-0 de Australia ante Turquía, una de las grandes sorpresas también de la primera fecha. La protagonizó Australia. Los Sockers derrotaron 2-0 a Turquía y confirmaron que ya no son una selección a la que se le pueda subestimar en estos torneos. Abrió el marcador a los 27 minutos Néstor Irankunda
y supo manejar el partido con mucha inteligencia. Ya en la segunda mitad, Condor McLafe sentenció el encuentro a los 75 para asegurar 3 puntos de enorme valor en el grupo D. Lo más llamativo resultado en cuanto a las estadísticas cuenta con una historia muy diferente, ¿no? Turquía registró 28 remates contra apenas 8 a Australia, dominó amplios tramos del partido y generó muchas ocasiones de gol. Sin embargo, se encontró con una selección australiana extremadamente eficaz, sólida defensivamente y letal cada vez que tuvo espacios para contraatacar. Bueno, había mostrado algo muy bueno Australia en el Mundial pasado, que también avanzó a octavos de final, eliminando a Dinamarca, si mal no recuerdo, y quedando fuera contra Argentina en el octavo de final en un partido que vaya que le complicó mucho las cosas a la escuadra de Lionel Scaloni, que iba a terminar saliendo campeón de dicho mundial. Buena victoria de Australia ante Turquía. Vamos ahora a hablar del grupo E. Alemania ganó como tenía que ganar, con las formas y con el marcador a Curazao. No tuvo piedad Alemania en su debut mundialista y aplastó 7-1 a la escuadra centroamericana, firmando hasta ahora la actuación más dominante de la primera fecha. Desde el arranque dejó claro que era muy superior y abrir el marcador a los 8 minutos gracias a Félix en Mencha. Los alemanes fueron una auténtica máquina ofensiva. Nico Slotterberg, Kai Havertz en 2 ocasiones, Yamal Musiala, Natalie Brown y Dennis Undav completaron la goleada en una exhibición de fútbol total, intensidad y contundencia. Pero en medio de una tarde muy difícil para Curazao, llegó un momento que quedará para siempre en la historia del fútbol de la isla. Al minuto 21, Líbano Comenencia iba a anotar el primer gol de Curazao en una Copa del Mundo, un tanto histórico, que desató la celebración de los aficionados y que quedará grabado como uno de los momentos más importantes del deporte curazoleño. Más allá del resultado, Curazao logró escribir una página dorada en su primera participación mundialista, y aunque la diferencia de nivel fue evidente, el equipo caribeño tuvo la recompensa de marcar un gol histórico ante una de las grandes selecciones potencias del mundo. Vamos ahora a hablar de Ecuador ante Costa de Marfil, la derrota del equipo sudamericano. Mucha pena para la escuadra de Tri, duro golpe para Ecuador en su debut. La Tri cayó 1-0 ante Costa de Marfil en un partido que tuvo un desarrollo cruel para los sudamericanos, especialmente por cómo se dio el resultado, no tanto por el trámite. Es verdad que Costa de Marfil termina justificando el triunfo tras lo hecho en la segunda mitad, pero en un primer tiempo bastante parejo. Ecuador ligeramente superior, el equipo mostró intensidad, presión alta y generó ocasiones peligrosas en el encuentro. Inclusive estuvo muy cerca de abrir el marcador con 2 remates al travesaño que hicieron temblar la defensa marfileña. Sin embargo, la falta de eficacia terminó pasándole factura. En la segunda mitad el panorama cambió, Ecuador comenzó a sentir ya el desgaste físico, perdió intensidad en la presión y Costa de Marfil fue creciendo poco a poco dentro del partido. Los africanos terminaron registrando 16 remates contra 10 de la Tri y encontraron cada vez más espacios para atacar. Cuando todo parecía encaminado a un empate sin goles, apareció el golpe definitivo al minuto 90. Amad Diallo, el jugador del Manchester United, marcó el único tanto del encuentro, viajó sin reaccionar a la escuadra ecuatoriana. Cuando tú haces un gol a ese minuto es bastante complicado, ¿no? Y le dio los 3 puntos de oro a los marfileños. La derrota dejó a Ecuador en una situación muy complicada dentro del grupo E. Sobre el papel debería ser favorito para ganarle a Curazao en la segunda fecha. No sé si es la segunda o la tercera, pero a Curazao le debería ganar, pero tendrá que jugar luego ante Alemania, una de las selecciones más fuertes del torneo. Así que la clasificación, si bien es cierto, sigue siendo posible, incluso como uno de los mejores terceros. Ahora, ese cambio significaría probablemente cruzarse con una potencia mundial dentro de los 16avos de final. La Tri todavía tiene opciones, pero ya no tiene margen de error, y eso es importante analizar en cuanto a la escuadra del equipo de Sebastián Becasese. Vamos ahora al grupo F, el empate de 2-2 de Países Bajos ante Japón. Eh, Uno de los mejores partidos hasta el momento también del Mundial, un empate de 2-2 vibrante, con goles, lleno de emociones, remontadas, reacciones, golazos y un desenlace dramático en los minutos finales. Tras un primer tiempo muy equilibrado, el marcador se abrió en la segunda mitad gracias a Virgil van Dijk al minuto 51. Sin embargo, Japón reaccionó rápidamente y encontró el empate apenas 6 minutos después por medio de Nakamura a los 57 minutos. El intercambio de golpes continuó
cuando Somerville volvió a adelantar a los neerlandeses a los 64, y cuando parecía que los 3 puntos se quedaban con la naranja, apareció el carácter japonés a los 89. Kamada marcó el 2-2 definitivo para rescatar un punto que puede valer oro en la lucha por la clasificación. Después, si algo volvió a demostrar Japón es que nunca se rinden. Los asiáticos siguen siendo una de las selecciones más incómodas de enfrentar en los mundiales, mientras que Países Bajos dejó destellos de su enorme calidad, pero también algunas dudas defensivas tras dejar escapar una victoria que parecía ya asegurada bajito lo de Memphis Depay, que le viene perjudicando cierto jugar en la liga brasileña. Es la mejor liga de Sudamérica, pero ya a este nivel de mundial, los equipos o los de las grandes figuras de cada selección militan en Europa, en equipos que juegan a un nivel más alto, y eso le viene pasando factura al delantero neerlandés. Con este 2-2, el grupo F queda completamente abierto y tanto japoneses como neerlandeses se perfilan como serios candidatos para avanzar a la siguiente ronda, porque por otra parte Suecia en el mismo grupo iba a ganarle 5-1 a Túnez. Se colocó como líder del grupo F. Desde los primeros minutos ya los suecos demostraron una enorme superioridad física y futbolística, golpeando muy temprano gracias a Yacine Ayari al minuto 7. Después tenemos Isaac, quien amplió la ventaja a los 30, pero Túnez encontró algo de esperanza antes del descanso con el descuento de Omar Rekik a los 43. Sin embargo, cualquier ilusión tunecina desapareció en la segunda mitad cuando Víctor Gyökeres a los 59, después Matías Bamberg a los 84, y nuevamente Yacine Ayari fue el primero que anotó y el último que anotó a los 96. Completaron una goleada histórica para los escandinavos. Más allá del resultado, Suecia impresionó por su capacidad ofensiva. Una Suecia que había dejado muchas dudas tras clasificarse al Mundial, se metió por repechaje, y no por méritos de las eliminatorias, sino por lo que había hecho en la UEFA Nations League. Había sido muy malo el pase de Suecia al Mundial, pero en su primer partido, si bien es cierto, era favorito ante Túnez, termina superándolo de una manera contundente. La derrota de Túnez tuvo consecuencia porque ahora, después del encuentro, la federación decidió destituir al seleccionador nacional tras la dura imagen mostrada por el equipo en su debut mundialista. Una decisión drástica que refleja el enorme golpe que significó esta goleada. Con este resultado, Suecia envió un mensaje al resto del grupo F y se perfila como uno de los equipos más interesantes de la primera fase, en un grupo complicado también, como recién decía, como Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez. Y bueno, gente, ese ha sido un poco el análisis de los partidos hasta el momento. Hicimos un corte hasta la goleada de 5-1 de Suecia ante Túnez. Ya en el próximo video hablaremos del empate de España-Cabo Verde, lo que demás partidos que vienen, como el debut de Uruguay, de Colombia. Por ahí en el partido de Argentina haremos un video en específico porque es la vigente campeona del mundo, y por supuesto que estaremos analizando su partido en individual, pero estaremos haciendo videos día tras día, si se puede, analizando los encuentros más importantes de esta edición mundialista. Ya saben, me ayudaría mucho si dejan su like, se suscriben al canal, se activa la campanita, si comparten este contenido para que pueda llegar también a más personas. Síganme también en todas mis redes sociales que habrán aparecido a lo largo de este video. Que estén bien y nos vemos en una siguiente oportunidad. Adiós.